Y entonces, doctora Sandra, uno escucha este nombre de toxina botulínica y uno inmediatamente se remite a asuntos estéticos, ¿cierto? Y a través de este programa vamos a aprender que la toxina botulínica o Botox, como lo conocemos, que es una de las marcas, sirve para muchos otros asuntos terapéuticos en diferentes especialidades como la odontología. Bienvenida, doctora Sandra, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Olga, muy bien me va. Ella es Sandra Patricia Jaramillo, cirujana maxilofacial, que viene siendo su especialidad de la odontología. Es una especialidad de la odontología. Entonces, primero hizo su carrera de odontóloga. Hacemos los 5 años de odontología, hacemos nuestro rural cuando lo hacíamos, en la época que lo hacíamos, y hacemos 4 años de posgrado de cirugía oral y maxilofacial. Y entonces, ¿usted está capacitada para qué? En esta área del maxilofacial intervenimos las fracturas faciales, intervenimos los tumores maxilofaciales, intervenimos las anomalías del desarrollo, o sea que la mandíbula sea muy grande o muy pequeña, entonces cuadramos la mordida de los pacientes y la parte estética también. ¿Y qué tiene que ver la toxina botulínica con este cuento de la odontología y la cirugía maxilofacial? Si hablamos desde el punto de vista terapéutico, tenemos varias aplicaciones. Por ejemplo, podemos usarlo para el bruxismo, para disminuir la intensidad de la mordida, porque los músculos que se contraen son el macetero y el temporal, entonces se escogen esos dos músculos para hacer aplicación de la toxina. Se puede utilizar cuando el paciente saliva demasiado, disminuir la producción de la saliva. O, por ejemplo, si los pacientes tienen asimetría facial causada por un trauma, por ejemplo, una parálisis facial, se puede simetrizar la cara que está normalmente móvil, se puede paralizar un poquito para que se parezca a la que está paralizada. Perfecto. Yo le decía a los televidentes, todos lo conocemos como Botox. ¿Nos explica bien eso? La toxina es el compuesto como tal y hay diferentes marcas y como que la más conocida es Botox, ¿cierto? Sí. O sea, es la más antigua, okay. Es la que se maneja desde los años 70, pues, entonces por eso todo el mundo le llama toxina botulínica, pero en realidad existen más, 3 aprobadas por la FDA en este momento, que creo que las que estamos usando más en Medellín. Hoy vamos a tener entonces a cirujana maxilofacial, del área obviamente de la boca, que nos va a hablar de los beneficios más a fondo de la toxina botulínica. También vamos a tener a un médico fisiatra y también vamos a tener una neuróloga. ¿Qué otras especialidades, además de estas 3 que vamos a tener hoy en Sana que Sana, pueden usarlo con fines terapéuticos? Tengo entendido que la oftalmología también. Oftalmología, urología, inclusive hay ortopedistas que también lo están usando, gastro, hay unas aplicaciones nuevas, incluso cardiovascular. Perfecto. Hay muchísima cosa que contar. Adelante, doctora Sandra. Gracias. Les presentamos al doctor Alejandro Romero, él es médico fisiatra. Bienvenido, doctor Alejandro. ¿Cómo le ha ido? Hola, Olga. Muy contento de poder estar acá en tu programa con tus televidentes y bueno, hablar del tema que hoy nos compete. ¿Usas mucho o no mucho la toxina botulínica en tu consulta, en fisiatría? Sin lugar a dudas, la toxina botulínica para nosotros los fisiatras es una herramienta sumamente poderosa para lograr la funcionalidad, que finalmente es el objetivo de la fisiatría. Entonces la utilizo con bastante frecuencia y en múltiples indicaciones. Perfecto. ¿Usted conoce al doctor Jorge Arias? Sí, conozco al doctor Jorge Arias. ¿Fue profe suyo? No fue profe mío, pero pudo haberlo sido. Considero que es un fisiatra de nueva tendencia, con usos nuevos en la fisiatría y que ha sido innovador, y por eso considero que es una muy buena herramienta, un muy buen pionero de la fisiatría en nuestra ciudad. Claro que sí, como el doctor Jorge Arias no pudo estar acá con nosotros, estuvimos entrevistándolo en el hospital Pablo Tobón Uribe, nos da un abrebocas de lo que es la toxina botulínica y nos empieza a mostrar y a explicar cómo es su uso en la fisiatría, lo cual empezaremos ahorita a ampliar con Alejandro. Vamos entonces a ver la notica y regresamos en Sana que Sana. Nuestro tema de hoy es el uso a nivel terapéutico de la toxina botulínica. Si ustedes tienen inquietudes, ahí está nuestro número, 305-316-6560.
Los médicos fisiatras utilizamos la toxina botulínica como medicamento que en muchas patologías. La toxina botulínica es un medicamento de un producto biológico que es sacado de unos cultivos de un germen que se llama el Clostridium botulinum. Nosotros la toxina botulínica la usamos desde hace cerca de entre 15 a 20 años. Es un medicamento que siempre es de inyectar, no es de untar ni de tomar, ni de aplicar sobre la piel. Es un medicamento que requiere una preparación previa especial, unas diluciones especiales y unas inyecciones con unas dosis muy determinadas dependiendo de la patología. Se utiliza en problemas donde se requiera relajación del músculo. El uso más frecuente es en personas que tienen movimientos anormales como secuelas de una lesión neurológica. Por ejemplo, los niños que nacen con un problema que se denomina, que todo el mundo conoce, que se llama parálisis cerebral, uno inyecta la toxina y le colabora al músculo a que se mueva un poco más armonioso. Nunca lo usamos eso para cuestiones cosméticas. Esa es la otra gran utilización que tiene la toxina botulínica. La toxina siempre el efecto es temporal. Si el efecto es satisfactorio, uno sigue aplicándola con una frecuencia que es de varios meses, por el efecto que siempre es de semanas o meses. Esto estoy hablando de la toxina terapéutica. La toxina de la parte cosmética ya depende del médico que la esté aplicando, ya sea cirujano plástico o dermatólogo, que son los que más trabajan la parte cosmética. El asunto es que el medicamento siempre debe ser aplicado por una persona conocedora del medicamento. ¿Por qué? Porque el medicamento es una toxina de altísima potencia, por lo tanto la dosis y el conocimiento de lo que es el funcionamiento del medicamento, cómo trabaja sobre el cuerpo, qué riesgos puede tener. Si uno aplica una dosis inadecuada, en vez de relajar el músculo, lo relaja más de la cuenta y puede tener efectos que pueden ser incluso dañinos. Si la dosis es exagerada, puede tener efectos incluso graves. Muy bien, aquí estamos entonces para ampliar este concepto. Sandra y Alejandro, entonces la toxina botulínica, como su nombre lo indica, es una toxina que bien utilizada produce asuntos positivos para nuestra salud con relación a diferentes áreas, pero el doctor Jorge hacía mucho énfasis en la persona indicada aplicarla y en la dosis indicada. Muy complicado pasarse de esa dosis, ahí sí sería algo negativo, por decirlo algo así. Sandra. Pues sí sería algo negativo, pero en realidad las dosis que utilizamos son dosis pequeñas. En realidad pues tú tienes que aprender cierto protocolo con las cosas y ya usas la dosis adecuada. Muy bien, vamos a empezar a hablar del uso de la toxina en tu área, en la odontología. La doctora Sandra nos ha enviado varias imágenes con relación a este tema. Tú nombrabas que uno de los diagnósticos susceptibles de ser manejados con la toxina es el bruxismo y tenemos unas imágenes iniciales que nos ilustran lo que es el bruxismo. Si quieres te puedes parar y explicar o desde ahí, como tú quieras. El bruxismo es una entidad que consiste en que se aprieta y se rechinan los dientes y puede causar diferentes daños en las estructuras maxilofaciales. Primero los dientes, obviamente, va a haber infracciones de los dientes, desgastes severos de los dientes. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Vamos con la otra imagen. Alteraciones. Gracias. Alteraciones periodontales, por ejemplo, hay recesiones de la encía, puede haber calcificación de la pulpa dental, o sea que se desaparezca el nervio, de toda la fuerza que hacen los dientes, la pulpa decide morirse. Y entonces el diente reacciona y se calcifica como dentro del diente. Me regala la siguiente imagen. Y ya en la parte externa pues podemos observar que los músculos van a aumentar de tamaño, el temporal y el macetero básicamente son los que van a aumentar de tamaño, van a causar moverse, de tanto apretar y rechinar los dientes. Esto se hace de día y de noche. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y pues podemos identificar a estos pacientes, por ejemplo, porque tienen indentaciones en la lengua. ¿Qué es indentaciones? Que se ve como la huella de los dientes en los bordes laterales de la lengua. Y también indentaciones que se llama línea alba en el cachete, que se llama carrillo, que se ve blanquito, de tanto trauma que se hace.
Perfecto. Igualmente en estos pacientes también se crea más hueso del normal, esto se llama torus o unas prominencias óseas, precisamente también por todo el estímulo de cerrar y cerrar la boca y cerrar los dientes. Perfecto. Y por último, perdón, la disfunción temporomandibular, que viene siendo el dolor, y el dolor va a ser tanto en los músculos temporal como en el macetero. Y ahora vamos a mostrarle las imágenes de una vez relacionadas con la toxina botulínica y el bruxismo. Entonces ustedes empiezan a inyectar las dosis mínimas y adecuadas para manejar este tema. ¿De qué manera? Ya te van a poner las imágenes. Ahí está, por ejemplo, lo de... Por ejemplo, cuando existe crecimiento de los músculos maceteros y temporales por el bruxismo, se puede aplicar y vamos a conseguir una forma de la cara un poquito más afilada, porque ustedes ven aquí, esta forma es como más de corazón y esta un poquito más redonda. Me regalan la siguiente imagen. Igualmente esta paciente, ¿sí? O sea, va a servir para que se disminuya el dolor, la fuerza, la intensidad con que se cierra y además va a ayudar a la parte cosmética, ¿sí? Las dos cosas. Entonces es así, por ejemplo, se conoce que la toxina disminuye más o menos entre el 20% del músculo, y me regala la siguiente, y más o menos el 44% del hueso, del ángulo del hueso. Entonces no solamente tiene que ver con la parte del macetero, sino también con la parte del hueso. Ah, qué interesante. Pues este es otro El tema otro que me uso. decías, el de las glándulas salivales, ¿nos cuentas un poquito sobre eso? Hay unos pacientes que tienen entidades diferentes como parálisis cerebral, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica o el síndrome de Frey, que salivan demasiado. Entonces, por los efectos de los receptores colinérgicos, inhibir los efectos colinérgicos, se puede aplicar la toxina botulínica en la glándula parótida y en la glándula submaxilar para disminuir la salivación de los pacientes. Perfecto. Aquí también estamos viendo algo con relación a parálisis facial. Entonces también te comenté que se puede utilizar para evitar la asimetría de la facial, de la cara. Aquí vemos cómo hay una parálisis en el lado derecho, se coloca toxina en el lado contralateral, que no es fácil, para poder simular. Eso va a simular un poquito el otro lado. Perfecto. Y aquí... también se ha utilizado para paralizar el músculo pterigodeo lateral para los pacientes que se quedan con la boca abierta. Entonces, a ese músculo se le paraliza, pero esto requiere del uso o de una electromiografía o del uso de un artroscopio, como se ve en esta imagen, para visualizar exactamente. ¿Me regalas la otra imagen, por favor? Bueno, no salió esa. Para visualizar exactamente cuál es el músculo que vamos a infiltrar, porque es pequeño, ese pterigoideo es pequeño. Perfecto, ¿y aquí qué estamos viendo? Esa es como la parte anatómica de qué es lo que tiene que saber el doctor para aplicar su medicamento, para aplicar su toxina botulínica. Entonces, me regala la anterior. Entonces, como te comenté, se coloca en el macetero y en el temporal. Tenemos que tener ciertos conocimientos de la anatomía para no dañar entidades vasculares, nerviosas. ¿Le ha pasado, tome asiento, doctora, le ha pasado que le toquen pacientes con malas intervenciones, uso de la toxina botulínica, por no ser las manos como adecuadas y el profesional idóneo? Afortunadamente no me ha pasado. Bueno, qué maravilla, porque en ese tema, cuando es usado a nivel estético, debe ser también un dermatólogo, una persona absolutamente especializada para hacer esas intervenciones, ¿cierto? Sí, o sea, tu pregunta es a nivel terapéutico. A nivel terapéutico no he tenido problemas. A nivel cosmético sí he visto problemas, porque es diferente que una ceja más alta que la otra, que un párpado caído más uno que el otro. Eso sí es más fácil de encontrar, pero para el uso más grande, que es para el bruxismo, no he visto efectos secundarios importantes. Hoy estamos hablando del uso terapéutico de la toxina botulínica, Botox, llamémoslo así para que todos lo comprendamos, porque ese es el nombre con el que lo conocemos. Si ustedes tienen preguntas, bienvenidas al 305-316-6560. Mientras tanto, va la siguiente inquietud, veamos. Hola, mi nombre es María Isabel, tengo una pregunta. ¿Hace cuánto se viene usando el Botox a nivel terapéutico?
Turno para el caballero. El Botox o la toxina botulínica, porque me gusta hablar de la molécula, porque tenemos en realidad tres moléculas muy buenas, ¿no? Pues no nos podemos como casar con una. Se viene utilizando en terapéutica hace aproximadamente 20 a 25 años. Las toxinas o las marcas de toxina botulínica que tienen más experiencia o más recorrido en esto tienen entre 20 y 25 años. Entonces en terapéutica se viene utilizando hace más o menos ese tiempo. Si ya nos remontamos a la historia de la toxina botulínica como tal, nos tenemos que remontar a la Segunda Guerra Mundial, donde fue utilizada, y es un tema que de pronto puede generar un poquito de tabú entre los pacientes y los mismos aplicadores de toxina botulínica. Porque inicialmente, como lo dijo bien el doctor Jorge Arias, es un medicamento biológico y fue utilizado también como arma también biológica en la Segunda Guerra Mundial. Para paralizar a los contrincantes. Para inducir botulismo y paralizar o generar una parálisis en estos contrincantes, como lo dices. ¿Botulismo es un diagnóstico como tal? El botulismo es una patología, ¿cierto?, que produce una debilidad excesiva y esta también pues, puede ser inducida por medicamentos, pero pues en realidad de ahí la importancia de las dosis. Con respecto a lo que han hablado de las dosis, como dijo el doctor, el paciente indicado con las dosis adecuadas. En el caso de la fisiatría, muchas veces nos podemos quedar incluso cortos en dosis. ¿Por qué? Porque es un manejo más sistémico, entonces muchas veces debemos utilizar dosis más altas. En la actualidad hay varios estudios donde se avalan dosis incluso de una de las toxinas hasta de 1600, de otras de 1200 unidades y de otras hasta de 600 a 800 unidades. Yo creo que si el paciente se escoge bien, se da una dosis adecuada, no deberíamos tener ningún tipo de problema. En tu carrera y también en la tuya, hay un módulo, una parte donde les hablan de esto, específicamente del uso terapéutico, en este caso fisiatría, de toxina botulínica. Sí, claro, ahí primero que todo debe uno entender mucho de enfermedades que generen una indicación clara para la aplicación de la toxina. Todas las toxinas tienen una dosis basados también en el peso del paciente. Motiva ahorita uno se puede quedar corto, pero uno recibe un entrenamiento y se debe estar entrenando constantemente en la aplicación de la toxina. De hecho, se realiza cada 2 años un consenso de expertos a nivel mundial, que con la doctora Paula Millán este año tuvimos la oportunidad de asistir, y cada vez las indicaciones son más amplias, entonces se abre un abanico de indicaciones para la toxina y muy buenas expectativas con respecto al medicamento. Tenemos varios videos que el doctor Alejandro Romero nos envió justamente del uso que se le da en fisiatría a la toxina botulínica. Los tenemos a la mano para que vamos narrando de qué se trata, doctor. Esto se trata de una niña con una parálisis facial, con una parálisis cerebral infantil. Es una niña que de todas maneras tiene una doble alteración del tono, ella tiene una espasticidad y tiene otros movimientos anormales que creo que la doctora Paula ahorita nos hablará de eso. Entonces en esta niña es importante, como dijimos ahorita, es una herramienta para tratar la paciente, pero también nos tenemos que ayudar de otras ayudas externas, en este caso el caminador y las ortesis o los aparatos ortopédicos que estamos utilizando en este caso. Entonces es muy satisfactorio para nosotros los fisiatras estos pacientes. Antes de mostrar los otros videos, ¿a ellas en dónde se les aplicó la toxina botulínica? ¿En las piernitas o de dónde? La toxina botulínica es un medicamento de aplicación local, ¿cierto?
Entonces, con una buena evaluación, uno debe escoger los músculos adecuados para llegar a lograr la funcionalidad. Ahorita de pronto en otra imagen vamos a ver que no es el objetivo la funcionalidad ayudada de otras herramientas, porque por sí sola la toxina no va a hacer esto, sino que también hay otros objetivos como el posturamiento, que es posturar pacientes en los que hay un incremento del tono excesivo y estos pacientes no pueden, por ejemplo, tener un buen aseo, no se puede tener, además de que no pueden tener buen aseo, no se pueden sentar en una silla, no se pueden acostar bien y todo esto va produciendo un sinnúmero pues, de alteraciones. Entonces hay una aplicación que uno la busca con objetivos funcionales y otras aplicaciones que uno las busca con objetivos de posturar y mejorar la calidad de vida del paciente. Perfecto. Y un último video que era el que usted me dijo que tenía muchas ganas de pasarlo, lo vamos a ver, ya lo tenemos acá. Tono excesivo. Con audio. Estamos viendo acá entonces. A ver, este es un niño también con una parálisis cerebral infantil mixta también. Todos nosotros queremos mostrar lo mejor de lo que damos, pero en este caso, este niño es un niño que no había alcanzado marcha hasta aproximadamente los 7, 8 años de edad. Con la ayuda de terapia física, de fisiatría, porque participaron otros fisiatras, de toxina botulínica y de ayudas ortésicas, vemos que ahora es un niño que es funcional, que camina y es lo que buscamos nosotros, que el paciente sea capaz de realizar actividades básicas de la vida diaria o actividades de su vida cotidiana. Hoy este paciente, que me siento orgulloso y digo su nombre, se llama Simón Bermúdez. Simón Bermúdez, un abrazo. Obvio, todos estos videos es con autorización para publicarlos de ellos. Seguramente Simón y su mami nos están viendo. Un abrazo y felicitaciones, y qué rico que esté avanzando tanto. Simón es un ejemplo y para mí es un orgullo, porque todos queremos ver el paciente más derecho, caminando perfecto, pero para mí que el paciente sea capaz de ser independiente, ir al baño, ir a la cocina, alimentarse, vestirse, es un alcance impresionante en estos casos. Antes de ese tratamiento integral, como estás diciendo, no solo la toxina, sino lo que tú nos narras, ¿cómo era la vida de Simón? Simón era un paciente que, si hablamos de funcionalidad o su estado funcional, era un paciente que permanecía en una silla de ruedas, con múltiples pues, limitaciones en la vida académica, porque no lo aceptaban en el colegio, porque de todas maneras tienen que ir o subir escaleras o desplazarse a otros pisos. No hay accesibilidad. Entonces, la inclusión social en este paciente fue también muy importante. Entonces, tuvo cambios a nivel académico, que tiene que ver desde lo social, a nivel familiar y pues a nivel personal. Es un paciente que nos da mucho y hoy tenemos un paciente que logra su marcha, logra desplazarse y hacer las actividades para un niño de su edad. Qué maravilla. En uso estético, la toxina botulínica, doctora Sandra, hay que aplicarla cada 3 o 6 meses. En uso terapéutica es lo mismo porque produce el mismo efecto temporal, ¿es así? Depende. Okay. Depende también de la dosis que tú coloques, porque tú puedes encontrar clínicos que te digan, coloqué tanta dosis, me duró 1 año, coloqué tanta dosis, me duró 6 años. Las casas comerciales tienen en general para la cosmética el tiempo de 4 meses en general, cuando es con cosmética. Pero el uso terapéutico, como mencionó el doctor, las dosis son mucho más altas. Entonces el tiempo de trabajo puede ser un poco más prolongado que la parte cosmética. ¿Y esta toxina como tratamiento terapéutico es cubierto por nuestro sistema de salud? Es cubierto por el sistema, pero tienes que hacer MIPRES. O sea, es lo que antiguamente se conocía como el no-pos, que es lo que en realidad pues, tiene que hacer un poquito más de vueltas el paciente para lograr el medicamento. Entonces, pero pues sí, el sistema nos lo está dando en este momento para poder trabajar con los pacientes.
Hoy en Sana que Sana estamos hablando con la doctora Sandra Patricia Jaramillo, cirujana maxilofacial, con el doctor Alejandro Romero, médico fisiatra, sobre los usos terapéuticos de la toxina botulínica. Son dos de las bastantes especialidades que se valen de esta toxina para lograr una mejoría en diferentes diagnósticos según la especialidad. Y ahorita, con nuestra siguiente invitada, conoceremos más sobre otras especialidades de la medicina que pueden hacer uso de ella. Noticias Sana que Sana. Muy bien, y seguimos en Sana que Sana y vamos a hablar con otra doctora, neuróloga, que también es la mejor amiga de la toxina botulínica. Bueno, sí. Sí, la soy muy amiga de o sea, la toxina. ha sido un avance científico supremamente importante para la calidad de vida de los pacientes. Sí, y principalmente en nuestro campo de la neurología y especialmente en trastornos del movimiento, se ha vuelto una herramienta e incluso de primera línea en enfermedades como distonía. ¿Qué es distonía? Eso, la distonía básicamente es una contracción muscular sostenida, involuntaria, que genera... O sea, es como un calambre permanente. Exactamente, más o menos, que genera dolor, posturas anormales y puede también generar movimientos involuntarios repetitivos. Ella toda linda hizo la tarea, me mandó un documento súper completo. Los efectos clínicos de la toxina se conocieron en 1897. Volvamos un poquito a hablar de historia y ya entramos a hablar de neurología, porque la doctora Paula Millán es neuróloga especialista en trastornos del movimiento. Una recapitulacióncita histórica para que todos aprendamos. Básicamente lo que había dicho Alejandro sobre el botulismo. Exacto. El botulismo es una enfermedad infecciosa generada por esta bacteria, el Clostridium botulinum, que genera a nivel gastrointestinal la toxina y posteriormente esta toxina va a debilitar, producir una debilidad muscular excesiva con parálisis respiratoria, falla ventilatoria y muerte del paciente. En esa época se dieron los primeros casos y este doctor, el von Emerson, fue el que pudo asociar el botulismo como una enfermedad infecciosa producida por la toxina generada por esta bacteria. Entonces ahí se pudo saber que realmente era la toxina la que generaba este cuadro clínico mortal, ¿no? Con nuestros dos primeros invitados ya conocimos un poco qué uso se le da en fisiatría, ahorita ampliaremos qué uso se le da en odontología y contigo, aunque ya lo estás diciendo, vamos a hablar de los usos que se da en neurología con la toxina botulínica, para qué sirve y en qué diagnósticos neurológicos. Ok, entonces nosotros en trastornos del movimiento lo utilizamos para muchos de estos trastornos del movimiento, como dijimos en distonía. La distonía puede comprometer cualquier parte del cuerpo, entonces se puede aplicar en la cara, en cuello, en extremidades, en tronco o pues en miembros inferiores también, dependiendo de qué grupo muscular se ve comprometido. También se puede aplicar en temblor severo, refractario, que no responde a los medicamentos, no principalmente para este tipo de temblor distónico, temblor esencial que compromete la cabeza y las manos. También lo utilizamos nosotros porque nuestros pacientes de Parkinson sufren mucho de babeo o cialorrea, entonces para disminuir la producción de saliva también hacemos la aplicación que dijo la doctora Sandra en parótidas y glándulas submandibulares con muy buena tasa de efectividad y muy buen nivel de evidencia para recomendarlo. Básicamente son esos, ¿no es cierto? Entonces el gran campo es distonía. De los casos más frecuentes que aplicamos es cuando compromete los ojos, blefaroespasmo, cuando compromete el cuello, la distonía cervical, pero también ayudamos a muchos niños con parálisis cerebral, subtipo disquinética o distonía asociada a parálisis cerebral, en donde en este grupo de pacientes también aplicamos la toxina. Pueden ser en miembros inferiores, miembros superiores o en cuello. Usted hablaba de evidencia, pues con los videos que usted nos mandó, que ya los vamos a mostrar, ahí les mostramos la evidencia. Vamos a mostrar y la doctora nos va explicando de qué se trata. Ok, este primer video es una paciente que tiene otra patología que de pronto se me olvidó anunciarla ahorita, que es el espasmo hemifacial. El espasmo hemifacial es un compromiso del nervio facial en cualquier parte de su trayectoria desde la salida del cerebro.
Este espasmo hemifacial compromete la mitad de la cara con un cierre ocular que genera una ceguera funcional, ¿sí? Y es incómodo también estos movimientos, o sea, se comporta con una parte funcional en la parte de la ceguera funcional, pero también muy estético, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes paralizamos parcialmente los músculos para que haya una simetría y para que el ojo permanezca más tiempo abierto, como pasa en esta paciente, que es un espasmo hemifacial. Creo que es la pacientica con un espasmo hemifacial más severo que he tenido. Incluso nos tocó cambiar de marca de toxina porque con una primera marca que utilizamos no nos funcionó bien. Con la segunda marca que utilizamos fue mucho más efectivo y vemos que la paciente se controló muy bien de estos movimientos. ¿Cada cuánto una paciente como ella debe estar reaplicando? No sé cómo se en diga. general, en distonía o en neurología, nosotros aplicamos la toxina cada 3 meses. ¿Sí? Es el promedio de duración de la toxina. Puede ser un poco menor o puede ser un poco mayor, pero el promedio es cada 3 meses. Pero vale la pena. Sí. Pues es que el cambio que vimos fue abismal. Vamos con el siguiente video para que la doctora Millán nos explique de qué se trata. Esto es una distonía que se llama de tarea específica. Solamente se presenta durante la escritura y tiene un patrón flexor de la muñeca. Le aplicamos en los flexores de la muñeca y hay una mejoría notoria de esa flexión, y esta paciente se aplica más o menos la toxina también cada 3 meses. Exacto. Esto es muy frecuente en gente joven, en estudiantes, en pacientes que tienen pues una actividad altamente repetitiva como muchos, como escribir, ¿sí? También obviamente hay distonías de tarea específica con instrumentos, el del flautista, el del pianista, el del guitarrista, y en esos casos también aplicamos toxina botulínica. Y tenemos otro video. Y este último video es una paciente con una distonía cervical, un movimiento repetitivo, un dolor intenso en el cuello. Vemos que está inclinada la cabeza hacia la izquierda y la trata de rotar a la derecha. Aquí le estamos diciendo que por favor rote la cabeza a las diferentes direcciones, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás, hacia adelante. Y esta es con la primera aplicación. Aquí le pedimos que gire la cabeza a la izquierda, que gire la cabeza a la derecha, hacia atrás. Entonces mire cómo hay una mejoría de esa inclinación y de la rotación de la cabeza. Dios mío. Y del dolor, ¿sí? Que también puede ser muy incapacitante en estos pacientes. Perfecto, pues con los videos sí que se nos ilustra perfectamente los usos terapéuticos de la toxina botulínica. Vamos a nuestra primera pausa. No se debe decir Botox, como decía perfectamente el doctor Alejandro, y son 3 moléculas para nosotros los cristianos. Más. Son más. Sí, son diferentes, sino que las aprobadas o la que tiene la mayoría de estudios y aprobaciones Son regulatorias, sí, son Botox las y 3. otras 2. Botox, Dysport y Xeomin, y son las que más estamos utilizando en este momento. Perfecto. Incluso la doctora Sandra y Alejandro también. Estas son las que utilizan ustedes también. Usualmente. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Si tienen alguna inquietud sobre nuestro tema de hoy, que es cómo se usa a nivel terapéutico la toxina botulínica, no solamente a nivel estético, que es como más la conocemos, tienen línea abierta para comunicarse con nosotros al 305-316-6560. Si usted se identifica con alguno de esos casos y ha tenido como parte de su tratamiento la aplicación de toxina botulínica, o si tiene alguna inquietud para nuestros 3 invitados, bienvenidas. Regresaremos y las responderemos. Esto es Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana sobre la toxina botulínica. Esta sustancia producida por una bacteria impide que se produzcan espasmos musculares. Su uso, como les hemos venido diciendo, no es exclusivamente cosmético. En áreas de la medicina como la oftalmología, la neurología, la odontología y la fisiatría, también es usualmente utilizada. En el documento que Paula nos enviaba, también hablaba de gastroenterología, urología. ¿Nos cuenta un poquito de eso? Dermatología es como para lo estético que conocemos, ¿cierto? ¿O no? No necesariamente. Pero principalmente sí, ¿no es cierto? Pero sí, dermatología básicamente se basa en esa parte, pero por lo menos todos los trastornos secretorios, o sea, la sudoración excesiva,
el síndrome de Freire. Ahí también lo aplican para la hiperhidrosis plantar, frontal, sí, para la sudoración excesiva de las manos, de los pies, del cuero cabelludo, ellos también aplican la toxina. Imagínense, gastroenterología, otorrinolaringología, dermatología, urología, fisiatría, neurología, odontología, oftalmología. Me faltaron 5 especialistas para tener a todas las especialidades. Sí, gastroenterología lo utiliza mucho para los trastornos de la motilidad gástrica. Hay una alteración en un tipo de disfagia en donde hay una actividad muy prominente de un músculo del esfínter esofágico superior, a veces se necesita que se relaje para poder deglutir adecuadamente. O en acalasia, que es un trastorno del movimiento del esófago, ¿sí? Que no se está muy tenso. Ellos lo relajan también con la toxina botulínica. Urología, la vejiga hiperactiva, o sea, el músculo de la vejiga a veces es muy hiperactivo y produce mucha orinadera, entonces ellos aplican en el músculo de la vejiga, en el detrusor, para relajar la vejiga y que no haya tanta sensación de ir al baño, ¿no? Perfecto. Yo creo que esta es para el doctor Alejandro. Buenos días. ¿Cuántas dosis de toxina botulínica necesita un niño con parálisis espástica? Mi niña tuvo solo una dosis. ¿Qué es parálisis espástica, doc? La parálisis cerebral, primero que todo, es un trastorno que se produce por una lesión cerebral que no evoluciona en el tiempo, pero que van apareciendo sus manifestaciones a medida que avanza el tiempo, vamos viendo los signos. Su principal componente es motor o de movilidad, aunque puede estar acompañado de otras condiciones. En parálisis cerebral espástica, la aplicación debería realizarse entre cada 12 a 16 semanas, es decir, estamos hablando de 3 meses a 4 meses se debe realizar la aplicación de la toxina botulínica. Recordemos que el efecto de la toxina es transitorio, se pasa el efecto, y para evitar las complicaciones de todos estos trastornos que hemos venido hablando, las aplicaciones deben ser periódicas. Es decir, en el caso puntual de la persona que envió la pregunta, la aplicación es indefinida y los intervalos de aplicación cada 3 o 4 meses, si queremos lograr objetivos ya sea funcionales o de posturamiento, como hablamos ahora. Perfecto. Otra pregunta, buenos días. ¿La toxina botulínica sirve para la cefalea en racimos? Nuestra neuróloga. ¿Qué es cefalea en racimos? Eso, es un primo hermano de la migraña. Bueno, es un tipo de dolor de cabeza primario. O sea, realmente no todo es migraña, sino que la mayoría o el gran grupo de dolores de cabeza llamado cefalea, el más frecuente es la migraña, ¿no es cierto? Hay otro tipo menos frecuentes de dolores de cabeza primarios que tienen unas características y unos tratamientos específicos, como la cefalea tipo Horton o la cefalea en racimos, que ese tiene un tratamiento muy definido, ¿sí? Y que la toxina botulínica, específicamente el Botox, que es el que tiene el estudio clase 1, y seguimos los lineamientos y la aplicación según el estudio de ellos, que el estudio PREEM es para migraña crónica, es la única indicación de toxina botulínica para cefalea, o sea, migraña crónica, que es ese dolor de cabeza que dura más de 15 días al mes, pero no es un tratamiento de primera línea. En general siempre empezamos con otros tratamientos preventivos, como anticonvulsivantes, antidepresivos, sí, y ya si no hay una buena respuesta con estos medicamentos, pues hacemos un intento de segunda o tercera línea con la toxina botulínica, que para migraña crónica la que tiene la aprobación y la indicación sería Botox, 200 unidades. En odontología, doctora Sandra, la toxina botulínica, también hablando de dolor, ¿sirve para paliar ciertos dolores? Justamente el bruxismo ocasiona dolor en los músculos que mencionamos. ¿Por el sobreuso? Sí, los pacientes permanecen cansados de hacer fuerza de apretamiento, de rechinamiento, entonces al colocar la toxina botulínica, el paciente va a reportar mejoría de la calidad de vida porque se disminuye la intensidad de la fuerza de apretamiento de esos músculos. Pero la toxina botulínica solita no es la que resuelve 100% el bruxismo, ¿cierto? No, en realidad el bruxismo es una entidad muy compleja y a veces hace parte de enfermedades grandes, como por ejemplo apnea obstructiva del sueño o otro tipo de enfermedades como
alteraciones del movimiento como los que trata la doctora Paula, y al paciente hay que investigarlo en realidad por qué está el bruxismo presente en ese paciente. No todos son primarios, la mayoría son secundarios. Entonces, por eso es que hay que ayudarse de otras cosas para hacer bien el diagnóstico, cuidar también los dientes, porque los dientes de todas maneras se van a seguir desgastando, entonces seguramente habrá que usar placas, mirar si el paciente, la parte emocional está bien, remitirlo a psicología, psiquiatría, sí, o sea, es una cosa más grande que sencillamente colocar toxina botulínica. Perfecto. Cuando regresemos de nuestro segundo y último corte, el doctor Alejandro Romero me mandó una lista de usos que en fisiatría se da de la toxina. Vea, qué montón de asuntos. Retracciones musculares, tendinopatías, dolor crónico localizado, espasmos crónicos refractarios, cervicalgia, lumbago y peridrosis. Mejor dicho, ahorita ampliaremos sobre todos esos usos que pueden dársele a la toxina botulínica a nivel terapéutico. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Y antes de despedirnos, un último mensaje, una última inquietud. Don Fernando Giraldo de Manizales, un abrazo para ti y aquí vamos con tu inquietud. Buen día, tengo una neuralgia facial odontológica hace 8 años, me dicen que son el nervio trigémino, pero varios neurólogos y fisiatras me han dicho que el dolor es producido por un tratamiento de conductos en las muelas inferiores que resultó mal hecho. Él nos dice que su dolor es permanente, que no le vale ningún medicamento, que ha tenido multiplicísimas consultas con odontólogos, que la EPS no le autoriza los tratamientos a pesar de tener tutela. La inquietud de don Fernando, quien dice que este dolor es generalizado, además pues de esta parte que nos narra, nos dice que si la toxina de pronto le puede ayudar a esos dolores tan horribles, doctora Paula. Bueno, entonces el paciente tiene una neuralgia del trigémino de difícil manejo, refractaria al parecer, importante que lo haya visto clínica de dolor o neurología para hacer el enfoque, pues el diagnóstico diferencial, descartar pues que realmente ya este proceso odontológico ya haya sido finiquitado, no haya ninguna lesión secundaria y ya en este sentido pues hay métodos más invasivos. Se puede hacer un intento de aplicar toxina botulínica en los puntos gatillo en dosis muy bajas, a ver qué tanto podría mejorar. De todas maneras, la toxina botulínica, si bien es cierto, sabemos que sirve para el dolor porque modula unas sustancias de dolor, ¿no es cierto? Nos falta más evidencia y contundencia para poderla recomendar en estos síndromes dolorosos e incluso no tenemos aprobación INVIMA y por tanto la EPS podría negarle este tratamiento al paciente, lo podría hacer de forma particular porque como son dosis tan pequeñas, de pronto no sale tan costoso el tratamiento. Lo que sí es que a largo plazo, pues si la toxina es efectiva, tendría que aplicarse la toxina en promedio más o menos cada 3, cada 4 meses. Importante que la toxina botulínica desde la primera aplicación en dolor puede no ser tan efectiva y se necesitan al menos 3 aplicaciones como mínimo en forma periódica para dar un veredicto objetivo de que si el paciente responda o no a la toxina, pero puede ser una opción en este paciente. Yo a título personal le digo a don Fernando de lo valioso que he aprendido a través de estos maravillosos especialistas que nos acompañan en Sana que Sana, es que siempre hay alternativas para el dolor. Yo les contaba a ellos que hemos hecho varios programas sobre el dolor, manejo del dolor. Hay muchas instituciones de salud que tienen áreas especializadas en el manejo del dolor. Recuerdo al doctor Carlos Restrepo de la Clínica Las Américas aquí en Medellín, quien me decía, definitivamente siempre hay alternativas para el dolor. Hay que seguir y persistir buscando la solución, pero ¿qué hay tratamiento? Hay tratamiento. Nos queda 1 minuto, conclusión rapidita, doctora Sandra. No, que la toxina botulínica es de mucha utilidad para el bruxismo, pero que no nos quedemos con eso solamente, sino que recordemos que es un manejo integral el que va a lograr que el paciente se sienta muchísimo mejor para el manejo del bruxismo, que es como el que más maneja maxilofacial. La mini conclusión del doctor Alejandro. La toxina botulínica es un medicamento que tiene múltiples indicaciones. Dentro de ellas en fisiatría podemos hablar del dolor crónico localizado, de los pacientes amputados con muñón doloroso, de los dolores cervicales, de los espasmos o las contracturas sostenidas que se vuelven un dolor. Entonces las aplicaciones de la toxina son múltiples y hay que evaluar el paciente, individualizarlo.
Sí, finalmente pues el tratamiento con toxina botulínica es una terapia efectiva y segura, aplicada por manos expertas, con efectos adversos leves y transitorios en la mayoría de los casos. A la doctora Sandra Patricia Jaramillo, cirujana maxilofacial, a la doctora Paula Millán, neuróloga especialista en trastornos del movimiento, y al doctor Alejandro Romero, médico fisiatra. Muchas gracias, aprendimos mucho y ahí nos queda muy claro, la toxina botulínica no solo es para efectos estéticos.